Introducción. Observaremos y identificaremos las causas, consecuencias, daños que provoca el huertismo. El huertismo es una época donde México sufrió varios cambios. De presidente estuvo Victoriano Huerta, pero eso ya lo veremos más adelante. El huertismo es una época donde México vivió en una época democrática. En esta época estuvo de presidente Victoriano Huerta, quien quien gobernó de una manera buena, pero a la vez mala. Hizo que el gobierno decayera, que el Congreso y Senado dejaran de funcionar completamente y su gobernatura se caracteriza más que nada por el despojado del país, por las instituciones democráticas. Bueno, ya lo comenté, pero el Congreso y el Senado dejaron de funcionar completamente. No se sabe bien si otro tipo de estado político dejó de funcionar, como diputados y todo eso. También, a diferencia de los huertistas, tenían el propósito de acabar con la revolución. Entonces, eso quiere decir que ellos querían dejar de ser una república. Ellos, más que no dejar de ser una república, sino compartían más o menos que ideas con Porfirio Díaz. Sus ideas eran muy parecidas, se basaban mucho en lo mismo y sus ideas eran muy similares, y eso hizo que el gobierno de México decayera. El huertismo, más que nada, no solo se caracteriza por dejar a México abajo, sino también por Victoriano Huerta, porque Victoriano Huerta hizo que México decayera, que México perdiera cierta parte de sus zonas políticas, del Congreso y el Senado, que son importantes aún así para México, pero gracias a ellos podemos hacer cosas y así. Victoriano Huerta luchó para perder una república en la que muchos lucharon para que fuera república, obviamente, pero Porfirio Díaz y Victoriano Huerta tenían muchas ideas parecidas, entonces como que se juntaron para hacer un México mejor. Y no es que Porfirio Díaz haya hecho un México mejor, sí, tuvo sus pros, pero también tiene sus contras, igual Victoriano Huerta. Todo el mundo tiene sus pros y sus contras. Y bueno. Objetivos. El autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es ejercer de más tu fuerza o el poder que tú tienes, imponerlo. En el periodo presidencial fue marcado por la guerra, y lo que más se caracterizó de este tiempo fue el autoritarismo que tenían para seguir teniendo ese poder que tenían. También la fuerza que usaban. Esto quiere decir que no le importaba nada más que ellos siguieran en el poder y ahí quedó. ¿Quién fue el presidente? La presidencia fue entregada por 45 minutos a Pedro Lascuaray. Lo que él hizo en este tiempo fue entregarle a Huerta el cargo de secretario de Gobernación. Después de esos 45 minutos, él renunció a su cargo para el trato que tenían con la Constitución, para que Huerta pudiera elegir el mejor cargo de la nación. Bueno, a mí me tocó la Convención de Aguascalientes. ¿Qué fue? Fue una reunión de los representantes de los principales líderes de la Revolución Mexicana a fines de 1914. Fue convocada por Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista y encargada del poder ejecutivo de los estados mexicanos luego del fin de la dictadura de Victoria Huerta. Las sesiones tuvieron lugar entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre. Se iniciaron en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, pero luego fueron trasladadas al Teatro Morelos de Aguascalientes. Ciudad de la convención tomó el nombre por el que se conoce. El contexto histórico. Carranza quedó provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, pero su autoridad fue desconocida.
Las sesiones iniciaron el 10 de octubre y tal como había prometido, Carranza presentó su renuncia. Carranza presentó su renuncia a la jefatura del ejército constitucionalista y se retiró de la reunión. Pero ante la inasistencia de los representantes de Zapata, se cuestionaban la autoridad de Carranza y la negativa de Villa a presentarse en la capital. Los asistentes acordaron trasladar las sesiones de la ciudad de Aguascalientes. Esta propuesta fue aceptada por Villa y Zapata, que enviaron a sus delegados. Estos últimos se integraron a la convención el 27 de octubre. El objetivo es precisar, unificar, designar. Bueno, el primero es precisar los fines y alcances de la Revolución Mexicana. 2. Unificar las posturas de las facciones revolucionarias que habían luchado por poner fin a la dictadura de Huerta, pero que tenían distintas posturas políticas. 3. Designar al titular del Poder Ejecutivo de los Estados mexicanos. 4. Unificar el mando de las tropas revolucionarias. Y luego sigue las resoluciones. Se declaró depositaria de la soberanía del pueblo mexicano, descartó las candidaturas de Carranza, Villa y Zapata y eligió al gobernador del estado de San Luis Potosí, en general Eulario Gutiérrez, como presidente de la República. Nombró a Villa como comandante del ejército convencionalista. Siguen las causas. Las causas son el derrocamiento de Huerta por la acción combinada de las Fuerzas Armadas villistas, zapatistas y carrancistas. La entrada triunfal de Carranza en Ciudad de México, tras la cual quedó a cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional. Las diferencias políticas entre las distintas facciones revolucionarias. La declarada voluntad de Carranza de discutir el problema revolucionario con los otros jefes de facciones y su deseo de ser reconocido como presidente del país. Siguen las consecuencias. El desconocimiento de lo establecido por la convención por parte de Carranza y la mayoría de sus seguidores, que se trasladaron a Veracruz. La entrada en Ciudad de México de Villa y Zapata al frente de un ejército de 1,000 hombres, creo que 1,000 hombres. 1,000 hombres. 1,000 hombres. El enfrentamiento armado entre el ejército constitucionalista de Carranza y el ejército convencionalista liderado por Villa. La reanudación de una guerra civil durante la cual tuvo lugar al asesinato de la mayoría de los líderes revolucionarios, entre ellos Zapata, Carranza y Obregón. Los protagonistas Felipe de Jesús Ángeles Ramírez fue un militar, escritor y matemático mexicano. Álvaro Obregón Salido fue militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924. Bueno, creo que fue el presidente de México, el primer presidente de México. Antonio María Ildefonso Díaz Soto y Gama fueron abogado y político mexicano partidario de las ideas agraristas de Emiliano Zapata. Durante la Convención de Aguascalientes protagonizó el llamado Incidente de la Bandera. Eugenio Aguirre Benavides fue un militar mexicano que militó en el
villismo. En 1915 fue captado y fusilado por tropas de ejército constitucionalista. Raúl Miguel Hidalgo Madero González fue militar y político mexicano, hermano de Francisco y Gustavo Madero. Bueno, ahorita voy a hacer la conclusión, pero primero que nada, lo que entendí en mi presentación, lo que entendí es que, primero que nada, yo pensé que Carranza y Villa Zapata fueron buenos amigos, pero en esta dice que Villa y Zapata eran amigos, pero Carranza era enemigo de Villa y Zapata. No sé por qué. De Aguascalientes. La primera causa es el derrocamiento de Huerta. Este derrocamiento se llevó a cabo en la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Esto fue liderado por Francisco Villa, que propinó una derrota hacia las fuerzas de Huerta. Después de esto fue la entrada triunfal de Carranza en la Ciudad de México. Fue cuando ya se había derrotado a Huerta y básicamente Carranza entra para tomar el control en todo lo que es la política. La tercera causa es la diferencia políticas entre las distintas pasiones revolucionarias. Pues en eso prácticamente se habla sobre lo que ya sabemos de derecha e izquierda, lo que es que los conservadores y los liberales, todo esto la disputa sobre que podría ser una república o, bueno, todo lo que, como el profe dijo en su clase, se lleva a cabo. Y el tercero, la declarada voluntad de Carranza a discutir el programa revolucionario. Carranza tenía muchas ideas para su presidencia. Por ejemplo, él hizo muchas cosas como lo del ferrocarril. Algunas consecuencias fueron el desconocimiento de lo establecido en la Convención de Carranza o la entrada a la Ciudad de México de Zapata y Villa, tanto como el enfrentamiento del ejército constitucionalista dirigido por Villa, o también el inicio de una guerra civil donde fueron asesinados gran parte de los líderes revolucionarios. Investigar eso, pero bueno, fueron enemigos pero Carranza estaba intentando que Villa y Zapata se unieran a su plan. Por ejemplo, había un plan de Guadalupe que Carranza quería y esta Villa y Zapata querían un plan de Ayala. Y Carranza intentó ¿cómo se dice? Bueno, Carranza intentó conquistarlos, pero creo que fue Zapata o Villa, uno de los dos, fue con Carranza y le dijo, pues únete mis planes, ¿no? Pero Carranza quería su plan de Guadalupe en vez de plan de Ayala. Entonces, aquí ocurrió, pues, no se entendían bien. Y además, dicen que hubo una crisis entre ellos tres. Entonces, fue una época muy difícil en Aguascalientes porque según yo había dos gobiernos. O sea, un gobierno de Zapata y de Villa y uno de Carranza, que fueron constitucionalistas. ¿Y qué fue el otro? Y convencionalistas. Entonces, era una época difícil, pero está muy interesante para mí. Ojalá que me entienda. Pero es algo muy interesante. Bueno, gracias. En conclusión, pues bueno, yo pienso que era una época difícil porque según yo hubo muchos cambios. Bueno, no sé, hubo muchos cambios.
y como que era difícil gobernar o bueno, es que había muchos militares políticos, ¿no? Militares y políticos. Dice que, bueno, creo que la mayoría fueron nacidos en Jalisco. Y pues no sé. Bueno, pues dicen que era una historia no muy común, no muy conocida, pero pues las que investigaron mis compañeras y yo, pues yo digo que el mío está más interesante porque se trata de Aguascalientes, o sea, bueno, donde estamos viviendo. Entonces era muy interesante para mí y siento que, bueno, gracias por eso, por estar con los clientes, pero era una difícil época que tenía y bueno, es que las personas, no sé, hay algunas personas que quieren esto y quieren otra cosa, entonces es difícil entenderse, pero bueno, y lo intentaron pero no se pudo, entonces ni modo porque somos personas, pero yo digo que esto también nos enseña que genera o que las personas se pueden entender, se pueden llegar a entender, pero a veces también no se pueden entender uno a otro, porque tenemos diferentes pensamientos. Y pues en esta época pues también era difícil porque somos humanos. Entonces, bueno, fue muy interesado, me gustó mucho investigar esto y pues las demás también era como de gobierno, militares políticos y el gobernador y pues etcétera. Me gustó investigar este tema y muchas gracias.